universitaria, es licenciada en Administración de Empresa, a pronto a ser doctora en Economía. Muy buenos días, licenciada. Daniel Núñez Vivares, junto a Daniel Núñez, lo saludan desde los Cronistas de la Mañana, desde la Radio Alas. ¿Cómo le va, licenciada? Buen día. Muy buenos días, Daniel, muy buenos días para el otro Daniel también, y muy buenos días a la querida audiencia de Radio Alas, como siempre, tan atentos y agradeciendo, ¿no?, la oportunidad y el comentario, ¿no?, de esto que está pasando en la economía internacional, que bueno, ayer veía que desde el año 30 más o menos, claro, no se veía, desde la crisis del año 30 no se veía de la Gran Depresión, ¿no?, estampida de los mercados a nivel por las decisiones. Los escuchaba recién y ustedes decían que bueno, había habido una leve alza, digamos, porque la caída ha sido muy abrupta. El día de ayer ha terminado prácticamente un derrumbe del 13,2% en la economía mundial. O sea, sí. Todo el mundo es más pobre, ¿no, licenciada? Claro, exactamente, porque quizás por ahí pensamos en desde nuestros hogares o las familias que nos están escuchando, a veces piensan, bueno, eso pasa a nivel mundial y lo pierden las grandes empresas, pero más allá de eso, nuestra economía hogareña también se ve muy afectada. Inclusive ayer en San Juan han habido episodios con respecto a los valores de la agricultura, del mercado agrícola, que ya habían pactado precios y han estado con un alza del 10%, o sea que también se ha caído, digamos, el valor en ese sentido, y con una terrible, digamos, miedo a la devaluación, que eso nos afecta a todos, desde los más pudientes hasta los hogares y las familias que luchan día a día trabajando para salir adelante, para mandar a sus chicos a la escuela, que es ahí donde, digamos, termina repercutiendo la mayor parte de todas estas decisiones que parecieran muy lejanas y que nos afecta el bolsillo de cada uno de los consumidores. Licenciada, perdón, Daniel, acaba de mencionar de que, bueno, ha nombrado una cita histórica que quedó marcada para la historia económica mundial y política también, que fue la crisis del año 30. Pero a diferencia de esto, corríjame, tal vez si me equivoco, por los manuales de economía que uno puede haber leído, es que, bueno, históricamente todo este tipo de crisis, de crack, de rupturas, de implosiones, se daba del propio mercado, en donde el Estado o los Estados tenían que de alguna forma salir a salvar los trapos, como es el dicho. Nunca se había visto que la decisión unilateral de un hombre con poder, como en este caso Donald Trump, generara lo que el mercado de alguna forma hace años atrás generaba, estas crisis, ¿no, licenciada? Exactamente, en esos momentos, como es la gran diferencia que vos has mencionado, y está perfecto, Daniel, es que los mercados, en este momento el libre juego de la oferta y la demanda, que los mercados se reubicaban de acuerdo a la tendencia, y digamos que después de eso había un gran desarrollo y un gran crecimiento. Diferente es este caso, que es el caso donde unilateralmente un presidente con un país muy fuerte a nivel comercio toma semejante decisión, ¿no?, con respecto al resto de los países, y hay países que lo han tomado tratando de mejorar esa situación, y hay otros que han contraatacado, como lo es China, que en un momento amenazó con subir el 34% de aranceles para los productos estadounidenses. Y ahí es donde él, digamos, que va de nuevo diciendo lo del 50% de los aranceles. La verdad que es terrible, ¿no? Porque en estos momentos de la economía mundial, lo hablo a nivel mundial, una semejante estampida y una semejante tratado, o sea, es muy perjudicial, porque independientemente que, por ejemplo, hoy día, ayer leía por un rumor, imagínate, empezaron a subir las acciones por un rumor, subieron y a los minutos, o sea, es una cosa
tan extraordinaria que veamos en estos momentos, en esta etapa de la economía y de la sociedad, de la tecnología, tener que ver semejante cosa. Por ahí te quedas con el miedo, porque hoy día decíamos que los mercados han empezado sus actividades en alza, y me da un poco de miedo, viste, que después largue un rumor y nos lleve de nuevo para atrás. Así claro, que bueno, sí. ojalá... Esto fue lo que normalmente en el periodismo mencionamos como una fake news, una mentira, en definitiva. Bien. Alguien largó un rumor y eso hizo que rebotaran fuertemente las bolsas. En algún momento rebotaron un 5 o 6%, pero como dice usted, duró minutos y nuevamente, luego de conocerse que esa versión era irreal, era una mentira, bueno, volvieron nuevamente a retroceder y una caída... Eso costó 25 billones de dólares. Sí, una barbaridad, 25 billones de dólares, ¿no? De dólares. Sí. Esto, a ver, estoy leyendo acá un informe de ámbito financiero y el título es ¿cómo nos puede afectar esta crisis internacional a los argentinos, ¿no? Bueno, si bien es cierto, no, algunos economistas todavía no se ponen muy de acuerdo, algunos dicen que no nos puede afectar de manera muy grave, pero en lo que sí están de acuerdo es que por lo menos puede caer el Producto Bruto de la República Argentina y que va a haber menos dólares disponibles para las exportaciones, teniendo en cuenta que nuestros commodities como los granos y como el petróleo, que se está hablando mucho, están cayendo sus valores, ¿no? Y por supuesto que la repercusión va a ser terrible. Imagínate que tenemos un acuerdo ahí tambaleando con el Fondo Monetario Internacional, el cual iba a inyectar una cantidad de dólares para a nuestra economía para mantener el precio del dólar. Entonces son 35 millones de dólares. O sea, yo creo que sí nos vamos a ver afectados. Inclusive lo que vos decías, que leía de las últimas noticias ayer por la tarde, porque la verdad que se cerró la mañana con un montón de noticias tan desalentadoras, y al último de la tarde leía que, por ejemplo, la participación del MULC, del banco, larga un saldo negativo en lo que es petróleo de 35 millones de dólares. O sea que el Banco Central estaba hasta ayer a la tarde con las negociaciones con respecto al petróleo. Lo mismo en las reservas internacionales, que se hundieron en 328 millones. Y 24.790 billones de dólares. Sí, perforamos los 25.000 millones. La petrolera por excelencia, YPF, el viernes a las 2, hasta el día domingo costaba 18.000 millones de dólares. Ayer terminó costando menos de 14.000 millones de dólares. Es lo que perdió YPF en sus acciones. Exactamente. Ayer le hicieron una entrevista porque, bueno, está siendo muy entrevistado, muy abierto será por campaña. El presidente mandato cumplido, Mauricio Macri, dijo: cuidado con vaca muerta con todo esto. La gran esperanza argentina se empieza a pinchar por cuestiones externas, ¿no, licenciada? Por supuesto, porque en realidad en estas negociaciones o en este tipo de caída del valor, nuestras ilusiones con respecto a la recuperación de la economía a través de vaca muerta, que es una de nuestras grandes ilusiones o de nuestras grandes esperanzas, porque como argentinos, obvio, estamos atentos a todo esto. Por supuesto que por estos factores externos que de alguna manera los economistas y las direcciones y los gobiernos tienen que comenzar a ver la estrategia de cómo tenemos que preservar esa esperanza que tenemos a través de los proyectos como Vaca Muerta. Por eso es muy importante las decisiones gubernamentales, las decisiones del gobierno, las decisiones del Estado, porque tenemos que proteger de alguna manera a través de estos factores externos que ya lo estudiábamos en la universidad, y hacer que estos factores no nos afecten o convertirlos en ventajas, ¿no es cierto? Claro. La decisión tiene que ser, es muy importante, ¿no? Las medidas económicas con respecto a nuestro futuro, que es uno de los tantos como este, y tanto también lo veamos a los acuerdos con el Fondo Monetario también, tienen que ser preservados y tienen que ser estudiados muy detalladamente, porque las decisiones son fundamentales y estratégicas.
Bien. Abrieron los mercados en la República Argentina y bueno, los dólares todavía están iguales al cierre del día de ayer, lo cual implica que el dólar blue está a 1.345, el contado con liquidación a 1.336 y el MET a 1.337. La buena noticia es que el riesgo país abrió con una baja de el 2.62% y esto lo ha dejado o aleja un poquito de casi los 1.000 puntos que en el día de ayer finalizó y estamos ahora en 954 puntos básicos. Lejos quedó de esos 600 puntos que teníamos allá a fines del año pasado, a principios de este año, ¿no? Por supuesto, eso también tiene una repercusión con esto que hablábamos, Daniel, con respecto a esta recuperación y a este proceso, porque nuestra recuperación económica la teníamos puesta a vista en nuestro futuro, ¿no? A través de estas inversiones. Imagínate que con un riesgo país que subió 40 puntos, 400 puntos, y que teníamos con un 600 beneficioso, hace que los posibles inversores piensen dos veces. O esta mañana hablaba con un equipo de personas que también están muy en el tema y me decían, ¿quién va a querer invertir en Argentina con un riesgo país como el que hemos cerrado ayer? O sea, es una esperanza para nosotros que hoy día haya comenzado el día y haya comenzado la mañana con una alentadora forma o una alentadora puesta de esa baja en el riesgo país que es tan importante, ¿no? Para nuestras futuras inversiones. Licenciada, esta situación que se está viviendo a nivel global ¿puede ser para el gobierno lo que fue el tequila para el gobierno de Carlos Saúl Menem y la convertibilidad que la hizo implosionar totalmente ahí? Y la verdad que si nos ponemos a analizar las condiciones en las cuales se ha dado, son muy parecidas. No quisiera tener ese mal augurio, ¿no? Y que terminemos de la misma manera. No, le consultaba porque se ha conocido, es información pública, que en las últimas horas se han retirado 4.500 millones de dólares del depósito, licenciada. Sí. Recordemos que en el tequila fue que se perdía miles de millones de dólares en cuestión de horas, en donde tuvo que salir el Caballo y el Central a inyectar, a calmar porque se caía todo, ¿no? Sí, no, por eso te digo, Daniel, en estas condiciones, no sé si porque en realidad siempre hacemos esta comparación con eventos muy parecidos con respecto a otros años. El tema que yo no sé si este gobierno tiene la capacidad de tomar la decisión que tomó en ese momento. Eso es lo que nos pone en jaque a esa respuesta. ¿Podremos contraatacar o podremos tomar las medidas para poder parar ese proceso? Bien, ¿no? Ahora la pregunta que se están haciendo los economistas es con la situación del dólar, que ya veníamos nosotros previo a esta gran locura de Donald Trump la semana próxima pasada, bueno, con una volatilidad muy grande, con una incertidumbre muy grande y que tenían que ver justamente con nuestras reservas. Y cuando hay muchas versiones, cuando el dólar está en las tapas de los medios de comunicación, normalmente la sociedad o quienes pueden, por supuesto, sale en forma desesperada a buscar dólares, a desarmar sus plazos fijos y de alguna forma a refugiarse porque cree que el dólar va a reventar, porque ya nuestra historia así nos condena. Estoy leyendo y qué relevamiento está haciendo el mercado, la expectativa de mercado, el denominado REMS, que son todos los bancos de la República Argentina, y están hablando, ¿no? Son 39 consultoras que están hablando ya de que a fines de año el dólar oficial podría estar en 1.253 pesos, lo cual de alguna forma sería un incremento de aproximadamente el 7% a los valores que tenemos ahora, que están en el 1.090 aproximadamente, lo cual implicaría que estaríamos más o menos en lo que el gobierno todavía espera, ¿no?
Claro, exactamente. Lo que pasa que este tipo de eventos imprevistos, como lo que nos está pasando con la guerra comercial actual, nos saca de la línea por donde veníamos, Claro, porque en claro, realidad veníamos con una proyección de esta manera y hoy por hoy tenemos que esperar después de este semejante sacudón que hemos tenido a nivel mundial, para saber si podemos seguir programando y podemos seguir proyectando de la manera que lo veníamos haciendo. La verdad que es lo que quisiéramos, que el dólar no tenga esa suba significativa, sino que un 7% realmente sería como es dentro del rango esperado por las medidas económicas de este gobierno. Pero no sabemos cómo después de esto, porque esto va a pasar, es como la economía es cíclica. Sinceramente sabemos que de alguna manera vamos a volver, quizás no se vuelva al punto inicial, pero de a poco nos vamos a ir recuperando. El tema es si para fin de año vamos a alcanzar esa proyección y si ninguna otra medida nos puede afectar en esas proyecciones que tenemos a futuro. Claro. No obstante, 1.253 a diciembre son 100 pesos más de lo que habían proyectado hace un mes atrás, que era 1.157, lo cual implica de que, bueno, un golpecito lamentablemente vamos a sentir en esto que es el valor del dólar oficial, estamos hablando, por supuesto. Y esto, Sí, de alguna forma, también podría haberse afectado en lo que es la inflación, ¿no? Por supuesto, como te decía hace un rato, inclusive la inflación, obvio que también va a tener y que te decía que a nuestros hogares también nos vamos a ver afectados, y sobre todo en estos acuerdos, porque vos sabes que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es justamente el conseguir estos dólares para mantener el precio del dólar. Entonces, si nos vemos muy afectados, quizás hasta un poco más de esos 100 pesos que vos hablás, quizás muy probablemente son, digamos, las balas perdidas después de esta guerra que tenemos en estos momentos. Entonces es un poco como prever eso de alguna manera. Todo esto que está pasando nos va a dejar secuelas, evidentemente. Ojalá que no sea a un tema mayor el tema de la devaluación, que es lo que más miedo me da, económicamente hablando, que no lleguemos a ese punto límite, ¿no? Licenciada, queremos aprovechar de hablar distintos temas porque tenemos la cotidianidad argentina. Es como el titular de nota de tapa de Carlos Panis, la Argentina en medio de una tormenta global, es decir, a los problemas que ya teníamos se suma todo esto. Claro. Las proyecciones del JP Morgan, Estados Unidos, una inflación, se pensaba tener una inflación del 2,3 al 2,5. El JP Morgan, que es el banco más grande, mundial más grande del mundo, que es el que mide el riesgo país, nada más ni menos, la ha elevado a 4,7, licenciada, en Estados Unidos. Con todo esto, eso va a tirar a que el mundo sea como lo más parecido a los 70 y 80, todos con inflación, licenciada. Y yo creo que, bueno, mundialmente hay muchos paradigmas de cambio. Sí. Mundialmente se está, en realidad, lo que pasa que para nosotros por ahí en Argentina hablamos de esa inflación y nos parece que es poca con respecto a nuestra historia, ¿no? Sí. Entonces, pero hablamos de mercados o de países que han mantenido una inflación que no superaba el 1% o el 2%. Claro, sí. El banco te larga una posible inflación del 4%. Para muchos países puede ser un tema de resguardo, y eso hace que tomen decisiones muy importantes, y obvio que la Argentina se ve afectada porque con respecto a inversiones, con respecto a acuerdos, con respecto a movilidad de factores de la producción, todo eso tiene mucho que ver. Por eso es tan importante esa previsión de todos esos índices que hace que la economía en general se mueva. Por eso te digo que siempre para algunos países un 2% o un 4% de inflación no es demasiado, pero
eso de alguna manera también nos afecta por las relaciones internacionales. Claro, no es mucho para nosotros, seríamos para nosotros vivir en un paraíso, con una inflación anual del 4%, pero con las proyecciones que tenía a principio de año Estados Unidos, del 2, 2,5, llegar al 4, es tener una inflación, un aumento del 100% de inflación, ¿no? Sumado a una recesión, licenciada. Por supuesto, sumado a esa recesión, que bueno, todos sabemos que la inflación en general, cuando estamos en un proceso de crecimiento, en una etapa del ciclo económico en crecimiento, eso quiere decir que una inflación es un aumento del valor de todos los factores de la producción. Pero si estamos en una etapa de recesión, muy probablemente ese aumento del 100% de la inflación en un país tan significativo con respecto a las repercusiones en el mundo también hace que nuestra inflación sea mucho mayor, con una perspectiva mucho mayor. Claro. Y sí, adelante, Daniel. Si no, si tiene alguna pregunta más en materia económica, porque le quiero preguntar después de cómo va la campaña. A ver, licenciada, la semana pasada, antes de toda esta turbulencia, primero, si entramos en una recesión global, licenciada, los estados, todos los manuales manifiestan que hemos leído, desde los más estructuralistas, pasando por los más liberales, etcétera, ortodoxos y heterodoxos, hablan de lo mismo. Los los gobiernos tendrán que elegir entre dos variables, o inflación o nivel de actividad económica. Si deciden, no queremos que se nos escape la inflación, y encima, sumado a una recesión, se va a caer mucho más el nivel de actividad económica y aparece el riesgo de la desocupación, ya lo vivimos en los 90. Pero si priorizamos el nivel de la actividad, que no se nos caiga, exactamente, el nivel de la actividad económica, que no caiga tanto o que no caiga directamente, tenemos que empezar a inyectar al sistema dinero. Esto vaya, tirar un poquito de dinero a la calle, dirían los políticos, imprimir un poquito, y esto genera inflación. Es una gran encerrona para un gobierno que está tratando de bajar la inflación como el gobierno de Javier Milei, ¿no? Exactamente, Daniel. La verdad que por la línea política en la que se mueve el presidente, opta siempre por mantener los niveles de Producto Bruto y por los niveles, fíjate que la emisión monetaria ha sido muy poca, apuesta siempre a conseguir dinero afuera, digamos. Claro. El tema es que se te cae el crédito también. El tema es que si no logramos bajar un riesgo país, estabilizar el precio del dólar, es muy difícil poder obtener esos ingresos desde otro aspecto. Por eso no me gustaría estar en los zapatos de quien toma la decisión, porque realmente es muy difícil. Yo creo que los escenarios, vos te planteas distintos escenarios a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel local, y realmente es difícil la decisión de eso, de apuntar al mayor consumo o aumentar a mantener los niveles, porque en realidad el desempleo conlleva una baja en el consumo tan importante y una baja en la producción, y eso hace que los mercados en general vayan a la baja. Entonces la verdad que está difícil la decisión de cuál es el camino a seguir en estos momentos después de todo esto que está pasando. La última con respecto al tema financiero, ya te doy el pase, Daniel. Sí. El tipo de cambio, pero el que tiene problema en la Argentina, se llama dólar de comercio exterior, ¿cierto, licenciada? Por lo menos un 20% atrás está. Sí, mínimo. Estaría entre un 20 y un 25, para ser un poco más realista. Dígame, ¿en cuánto está el contado con liquidación, Daniel? El contado con liquidación está a 1.336, y el dólar MET, el mercado, el que justamente buscan para las exportaciones y las importaciones fundamentalmente, un pesito más, 1.337. Bueno, ¿ese sería el valor del dólar? ¿Por lo menos que pediría el Fondo Monetario? Ese sería exactamente el valor. El tema es que es un poco, digamos que puesto en realidad, el dólar blue está alcanzando otros valores, entonces un poco como que
ese dólar sería en el dólar que en estos momentos internacionalmente sería el que se está manejando. Ujú. Roguemos que al menos sigamos en ese y no pegue una elevada en el transcurso de esta semana. Claro. Bueno, ahora sí le vamos a preguntar porque, bueno, recordemos que también usted va a intervenir en esto que son justamente las elecciones muy próximas ya, ¿no? Prácticamente a 2 meses de las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan. Y usted es candidata a vicedecana en la Facultad de Sociales de nuestra Sí. provincia, acompañándolo a Antonio Molina. al licenciado Antonio Molina. Bueno, coméntenos cómo se está desarrollando, cómo es la actividad que están llevando en forma conjunta, por supuesto, también a quien es el candidato a rector justamente de nuestra universidad, el señor Cocinero. ¿Cómo se está trabajando y cómo está siendo receptada la lista de ustedes? Bueno, con respecto a eso, un tema que me encanta, obvio, y que justamente Antonio Molina, el licenciado, me llama unos minutos antes que me llamaron ustedes. Entonces le digo, mira, Antonio, cuando me llame Daniel, yo te voy a cortar intempestivamente. Bueno, Porque bueno, imagínate que estamos en esta campaña que Sí. es muy bonita, que te enfrentas a un montón de cosas, empezando porque cuando elaboramos nuestra propuesta al principio, uno siempre después va haciéndole ajustes a esa propuesta, porque en realidad vamos conociendo muchas realidades, porque estamos hablando con mucha gente, porque estamos hablando con los profesores, con los 4 estamentos, con el personal no docente, con los alumnos, y cada vez que ellos nos manifiestan algo, volvemos a esa propuesta que está basada en estos principios y en estos valores que compartimos con Antonio y también con Jorge Cocinero, por supuesto, en donde esto de la honestidad, de la generosidad con respecto a los 4 estamentos, de esto de abrir la universidad a fuentes a través de la extensión, de la investigación. ujú. Entonces cada vez estamos más convencidos de que todo esto que está pasando, la universidad tiene que estar preparada, la universidad tiene que todos los profesionales que salimos de la Universidad Nacional tenemos que estar preparados para esto, ¿no? Claro. Desde el lugar que nos ocupa. Por eso cada vez que pasan estas cosas volvemos con Antonio a revisar nuestra propuesta para ver qué podemos mejorar, qué podemos flexibilizar en nuestra propuesta con respecto a esto que estamos prometiendo, que es en realidad lo más importante. Lo que les prometemos algo que queremos cumplir en los próximos 4 años Claro. después de las elecciones. Entonces, cada vez que vemos esto, nos ponemos a trabajar mucho en eso y sobre todo hemos tenido muy buena recepción por parte de los docentes, del personal no docente, egresados, gente que nos conoce, los que nos quieren conocer. Vamos a reuniones, bueno, estamos transitando por varios programas televisivos, estamos usando las redes también para darles Bien. a conocer nuestra propuesta y para que toda la comunidad, tanto sanjuanina entera, porque por ahí te encontrás con una abuela que tiene su nieto en la universidad y te dice, ay, yo lo conozco, Antonio es excelente persona y le voy a decir a mi nieto que lo vote, ¿no? Entonces uno cree que queda la comunidad universitaria nomás y no es así, porque cada persona que nos conozca va a tener la seguridad de que estamos capacitados y de que somos capaces, que somos emprendedores y que tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas para que nuestra querida universidad sea cada vez mejor. Usted, disculpe, Daniel, Sí. pero usted habló de la comunidad, ¿no? De la comunidad universitaria. Y yo recuerdo que ya hace muchos años, tal vez más de una década, bueno, tenía un lema nuestra universidad, ¿no? Nuestra universidad tenía el lema de universidad y sociedad. Esto se perdió, lamentablemente, en los últimos decanatos y, bueno, rectorados o diferentes rectores que ha tenido y diferentes decanatos en diferentes facultades, se perdió un poco con esto que es universidad y integrarse a la sociedad, y muchos de ellos fue por culpa de la política, se politizó mucho la universidad y de alguna forma la política dejó de lado a la sociedad, ¿no? Sí, exactamente. Desde ese punto de vista nosotros tenemos
una fuerte propuesta de vinculación con la sociedad. En nuestro lema, el de nuestra lista es gestión para todos. Bien. Y eso quiere decir que dentro de esa gestión para todos está este vínculo tan importante que hemos perdido con la sociedad, donde independientemente de lo político partidario está lo académico, está la excelencia y está el nombre de una facultad en juego y el de una universidad en juego. Entonces, para nosotros ese vínculo y ese vínculo del ida y venida, del feedback con la sociedad entera en todos los aspectos, ¿no? Es muy importante para nuestra propuesta y muy importante para la gestión que queremos llevar a cabo. Yo le hago la última, es una pregunta política personal. Licenciada, ¿hace cuánto usted es docente? Hace 22 años que soy docente en la universidad, 23. Ahora en marzo del 2025 estoy yéndome para atrás, desde el 2002 que soy docente en la universidad y docente en la Facultad de Ciencias Sociales, porque me recibí y apenas me recibí comencé ya a trabajar como en esos momentos como adscripta, ¿no? Claro. Que es una figura pues, ad honorem. Efectivamente, sí. Desde este momento, con la ilusión de siempre devolver ese granito de arena desde mi lugar a todo eso que me dio la universidad como la posibilidad de recibirme, ¿no? Yo, mi situación económica era muy humilde, entonces yo trabajé muy duro para llegar a recibirme, entonces para mí el hacer algo y el devolverle es una gran satisfacción personal. Tengo entendido que también antes de ser profesional, antes de egresar de los claustros universitarios, usted ya era docente, ¿no, licenciada? Sí, porque en algún momento siempre he trabajado, porque yo me recibí en la Escuela Normal Sarmiento. Bien. Y mientras estudiaba una carrera de capacitación laboral. Bien. Donde daba clases de artes industriales, porque también el arte me gusta, en realidad me gusta todo y siempre creo que un momento, un ratito del día se lo dedico también a todo eso y a estudiar y a prepararme, porque lo artístico me encanta y lo manual me encanta, así que bueno, es un poco de combinar todo lo intelectual con eso más manual, digamos. Sabiendo los castigados bolsillos de los docentes generalizados, la pregunta es porque el día jueves hay un paro nacional, licenciada. Ya con una visión de profesional, de economista como usted, como que han quedado un poco anacrónicos los paros nacionales en el mundo para poder tratar de tener logros o solucionar problemas, ¿no, licenciada? Sí, la verdad que esta mañana escuchaba un comentario de un periodista que decía que los paros son una forma de la oposición llegar de alguna manera a, digamos, usan de intermediarios quizás a los gremios para poder manifestar un desacuerdo. Daniel, yo realmente nunca, ni siquiera, menos cuando era alumna, ¿no? He estado de acuerdo con un paro, porque nuestro objetivo en la universidad son los alumnos. Claro. ¿Y qué pasa con los paros? ¿Quiénes son los más afectados en un paro? El alumno. Sí, sin ninguna duda. Entonces, el de más abajo, ¿no? Exactamente. Entonces yo soy una defensora del alumno, porque la universidad tiene que velar por ese estamento que es el alumno, que es nuestra razón de ser. Entonces, si un alumno se ve afectado, un alumno por un paro, porque no le puedes tomar examen, porque no le puedes dar un tema y después te lo das así, agarrado de los pelos, lo vamos a decir en una forma vulgar, no me parece que el alumno merezca eso. Por eso, ni en este gobierno, ni en ningún gobierno he estado de acuerdo con los paros. Sí estoy de acuerdo con el reclamo, que puede ser de muchas otras maneras. En los docentes estamos muy por debajo de recuperar ese nivel inflacionario que lo venimos trayendo de hace muchos años, en todos los niveles, hablo nivel primario, secundario, universitario.
si bien el reclamo es muy justo, pero es muy injusta la forma en que se ve afectado el alumno. Por eso, para mí, un paro no lleva a ningún puerto. Aparte, tenemos ya la experiencia de que este gobierno a los paros le importa muy poco. Claro, Entonces, claro. yo creo que tenemos que reinventarnos y buscar otra forma de reclamar sin afectar de esa manera al alumno. Bueno, antes de despedirnos, decirle que ya vamos a conversar con usted, por supuesto, y con el licenciado. Con la fórmula, Daniel. Con la fórmula, para invitarlos al piso y tener una charla en conjunto y hablar de todos los temas que tienen que ver justamente con la universidad y fundamentalmente con la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra provincia, para que, bueno, que la sociedad en conjunto, los alumnos, padres, toda la comunidad universitaria, sepa por qué esta fórmula habla de esto que es educación para todos, creo que fue el término, una gestión para todos, que vendría a ser una facultad para todos, más allá de su color político, raza o religión, como queramos decirlo. Esto es para todos porque es una universidad pública, una facultad pública, y todos tienen los mismos derechos y todos son importantes. Así que seguramente pronto vamos a compartir con ustedes un rato acá en el piso para charlar de todos los temas. Darles las gracias por su tiempo y por toda la atención que nos ha dispensado y desburrarnos un poco en materia económica con todo esto que está pasando en el mundo y que lamentablemente afecta a nuestro país. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias, muchas gracias a ustedes, un cariño para ustedes, y estamos dispuestos con Antonio. Nos encantaría para que conozcan sobre todo nuestra visión de lo que pretendemos para nuestra facultad y para nuestra universidad. Así que estamos dispuestos cuando ustedes gusten, y muchísimas gracias, como siempre les digo, por la oportunidad de poder hablar con la comunidad. Muchísimas gracias, licenciada. Hasta luego, gracias. Fue la licenciada Muñoz, Laura Muñoz, Verónica, perdón, Muñoz, charlando con los cronistas de la mañana. Hemos hablado de economía, hemos hablado un poco de política universitaria. Bueno, las novedades son económicas, Daniel, siguen en alza, leve.